Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de entrar a la eternidad con Dios. Dios es eterno, pero nosotros los seres humanos fuimos creados con una temporalidad en el planeta Tierra. Nuestros días están contados, estamos viviendo tiempos limitados, pero debemos saber que hay una bendición en Cristo Jesús que tiene que ver con la eternidad, o sea que la vida en la tierra no se compara con la eternidad. La Biblia, que es la palabra que nos va enseñando, nos muestra la edad del hombre en la tierra. Para el tiempo actual, el Salmo 90:10 habla de 70 años a 80 años la vida del ser humano en la tierra. Es un promedio de 75 años. Todo ser humano debe estar preparándose para el tiempo de la partida, de la muerte, entre 70 y 80 años. Hoy estamos en el siglo XXI y las noticias hablan de mucha muerte. Todos los noticieros hablan de tragedias, hablan de enfermedades, hablan de guerras, pero resumen todo en muertes de personas. Hay mucha muerte. La pregunta es, cuando mueran esas personas, entran a la eternidad, pero hay dos destinos en la eternidad, con Dios o sin Dios. Por eso tenemos que conocer del Evangelio de Jesucristo a tiempo, porque solamente a través del Evangelio de Jesucristo podemos entrar a la eternidad. El ejemplo lo tenemos en Cristo. Cristo vino a la tierra, nació en la tierra. Dios se hizo un ser humano en la persona de Jesús de Nazaret. Caminó en la tierra, pero un día murió. Su cuerpo lo llevó a la cruz del Calvario a morir, pero no quedó en la muerte. Al tercer día resucitó de los muertos, porque Dios es Dios de vida. Cristo es vida. Así que la muerte tenía que suceder debido al pecado de Adán y Eva. Todos nosotros, los seres humanos, hemos nacido en ese pecado, sentenciados a muerte. Jesucristo resolvió el problema de la muerte, llevando su cuerpo a la muerte y resucitando al tercer día para darnos la eternidad en la vida. Así que hay esperanza para toda persona solamente en Cristo. La Biblia dice en Job capítulo 14 que la vida del hombre es muy corta aquí en la tierra. Hablar de 70 años, 80 años. Hay personas que posiblemente lleguen a los 90, 100 años, pero son muy pocos. Así que el promedio de vida, 75 años, y en el libro de Job, dice la Biblia, toda persona que ha nacido de mujer, de vientre de mujer, sus días son muy cortos. Así que la palabra nos va enseñando acerca de nosotros mismos, los seres humanos aquí en la tierra. Siempre hay una celebración de cumpleaños, pero le estamos dando gracias a Dios por un año más de vida. El que da la vida es Dios y el que nos da la eternidad es Dios. Así que debemos conocer acerca de la vida terrenal y de lo que sucederá más adelante después de la muerte. Hoy hablaremos de la puerta a la eternidad. Hay una entrada a la eternidad. Jesucristo, cuando vino, Él enseñó acerca de la eternidad y esa puerta la debemos conocer. Así que hay una enseñanza que todos debemos conocer, seamos cristianos o no cristianos, acerca de esa puerta, la puerta a la eternidad. Bienvenidos a este programa de La Voz de la Alianza Internacional. Así es, así que hay que poner atención a la palabra porque en ella está la verdad que puede sostener nuestras vidas y a los que están fuera, librarlos también
de la muerte eterna, porque Jesucristo es vida eterna para todos. Y el que tiene a Jesucristo y lo honra en obediencia a su palabra, a la palabra de Dios, pues cuando muera no va a ir al infierno, va a ir al cielo. Pero si no tienes a Cristo, y es la sangre de Cristo la que nos limpia de pecados, entonces las personas no van al cielo cuando mueren, sino van al infierno. Eso es lo que enseña la palabra. Y por eso Jesucristo es la vida eterna y debemos de tenerlo como Señor en nuestras vidas, obedeciendo su palabra, viviendo conforme a la palabra. Sí, vamos a partir de así como empezaste, ¿no? Dios es eterno y por lo tanto todo lo que Dios hace también es eterno. Por eso Dios desde un principio Él planeó que el ser humano fuese eterno. Al igual podemos decir de los ángeles, y eso incluye también al mismo diablo también. Antes de que fuese diablo, él era un ángel. Un querubín grande, protector. Y también Dios lo hizo eterno, en cierta manera. Y somos eternos porque tenemos espíritu. El espíritu es eterno. El espíritu, por porque ejemplo... Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios es eterno y el espíritu de Dios es eterno. También nosotros, como seres espirituales, somos eternos. Sí. Y aquí estamos también respondiendo una pregunta, ¿no? De por qué Dios no eliminó por completo al diablo desde un principio. Y esa es una de las respuestas, es que también Dios hizo al diablo antes de ser diablo, era un espíritu, así que lo hizo eterno. Por eso Dios creó también lo que es el infierno para el diablo. Ese es su castigo, y el castigo es eterno. Y por eso... el diablo siempre quiere llevar a todos para allá. Sí, en cierta manera el diablo se sublevó ante Dios, dividió a los ángeles, así que eso nos da la idea también de que cada persona, incluyendo también los ángeles, tienen el libre albedrío entre seguir a Dios o seguir, en este caso, al diablo, y eso es lo que pasó. Por eso el diablo, de acuerdo a Apocalipsis, se llevó la tercera parte de los ángeles, que hoy se les conoce como ángeles caídos o demonios. Y esos son también los que van a tener su castigo eterno, que es el infierno, el lago de fuego y azufre. Así que por eso ahora Dios no creó el infierno ni el lago de fuego y azufre para el ser humano, nada más lo creó para el diablo y sus demonios. Eso es muy importante resaltarlo, pero los que quieran seguir al diablo pues van a terminar en ese castigo eterno que es el infierno. Así que por eso, hablando acerca del espíritu, el espíritu es lo que dio vida al hombre. Dios dice la palabra, hizo a Adán, ¿no?, del polvo de la tierra, y sopló su espíritu, el Espíritu Santo sopló en las narices de Adán, sopló el hálito de vida, que es la palabra en hebreo ruach. Ruach es significa aliento, significa espíritu, entre otras palabras. Que en griego es la palabra neuma. Por eso una de las enfermedades es neumonía, es la falta de aliento, la falta de respiración, pero neuma en sí significa también espíritu. Y de allí viene también la palabra Ruach HaKodesh en hebreo, que es Espíritu Santo. Así que dice la palabra que Dios sopló aliento de vida sobre el hombre para que el hombre también fuese un ser viviente. Sí. El diablo como ángel en su creación fue lanzado aquí a la tierra. Y Dios no le dio la tierra al diablo. No, así es. Nunca. Y Dios puso el infierno en la tierra. Sí, en el centro de la tierra se podría decir. Entonces, ¿por qué el diablo odia al hombre? Nos odia a todos nosotros. Porque Dios creó al hombre para tener derecho legal sobre la tierra, gobierno sobre la tierra. O sea que esta tierra fue creada para el hombre, no para el diablo.
Dios puso el infierno en la tierra para el diablo, pero no la tierra para nosotros los seres humanos. Es lo que enseñan las Escrituras. La bendición estuvo en el matrimonio de Adán y Eva. Dios le dio autoridad para someter todo lo que Dios creó en la tierra. Desde el principio el hombre tuvo autoridad y poder. El diablo no tuvo lo que Dios le puso al hombre, pero el diablo hizo caer en pecado al hombre. Y cuando el hombre pecó, entonces los derechos pasaron al diablo. El diablo pasó a ser el príncipe de este mundo. O sea, se los robó al hombre. Así es. Entonces el diablo está Al acecho. de todo ser humano. Está tentando para que el hombre caiga en pecado. Por eso, a esto vino Jesucristo. Exactamente, y nos dio autoridad sobre todo poder del diablo y todo su poder. Sí, Jesucristo por eso vino a resolver el problema del pecado. Sí. Y para resolver el problema del pecado había que morir, porque la sentencia de Dios era muerte a la desobediencia a la palabra. ¿Quién desobedeció la palabra? Adán. Dios le dijo a Adán, Adán, aquí está el huerto del Edén, un huerto de comida, un huerto de bendiciones con cielos abiertos. Todo está a tu disposición. Hay 2 árboles en medio del huerto. Un árbol no podrás comer, porque el día que comas de este árbol vas a morir. Pero todo lo demás en el huerto. Así, todo lo podría comer. Todos los demás árboles, pero ese no. Pero ese no. Y exactamente ese fue el que comió. Allí y ahí, habla de la astucia del diablo. Toda la humanidad. Cuando Dios dice no, el diablo es cuando empieza su función de tentar al hombre para que el hombre desobedezca lo que Dios determinó que no se debe hacer, no se debe comer. Así que la palabra estaba ya declarada. Adán desobedeció la palabra de Dios. El hombre fue creado para tomar decisiones. Adán decidió rebelarse contra Dios, una alta traición a Dios, comió del árbol prohibido. O sea, tomó su ¿Cuál es la propia ley? decisión. Muerte. Tomó su propia decisión como cada uno de nosotros. Así es. Todos nosotros tomamos decisiones. Así es. Entonces sabemos que debido al pecado de Adán, un día vamos a morir. Unos morirán a los 70 años, otros a los 75, otros a los 80. Pero el diablo está a la caza del alma de la persona. Y hay muchos seres humanos que no nacen, mueren en el vientre de su madre. Otros nacen y mueren siendo niños, mueren siendo adolescentes, mueren siendo jóvenes. Porque es la obra del diablo, matar, hurtar, matar y destruir al ser humano. El diablo quiere que la persona muera apartada de esa persona de Dios. Claro. Porque cuando la persona muere, entonces el diablo lo toma y lo lleva al infierno. Así que la puerta a la eternidad, porque el infierno es una eternidad y el cielo es otra eternidad. Pero la puerta, tanto para arriba como para abajo, es la muerte. Es en la muerte cuando definimos, o nos vamos arriba o nos vamos abajo. Pero la muerte, es el momento es el momento. Llega, pero lo podemos decidir antes. Sí, exactamente. De que venga la muerte, podemos decidir dónde vamos a pasar el resto. Ahí vamos a decir 2 muertes, ¿no? La muerte física y la otra sería la muerte espiritual. Sí. Entonces, ahorita tenemos esa decisión, mientras estamos en vida, de recibir a Jesucristo para tener la vida eterna. Todos nacemos en muerte espiritual. Es correcto. El único que vino a darnos la vida espiritual que tiene que ver con la eternidad fue Cristo Jesús. Bueno, y aún así, Cristo no es religión. Y aún así, recibiendo a Cristo y la vida eterna, tenemos que obedecer la palabra. Sí. Porque si no, tampoco de nada sirve. Para eso está el Espíritu Santo, para ayudarnos a no retroceder, a no desviarnos. A ser firmes y obedecer. A caminar en santidad. Y obediencia. Porque dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Así que tenemos todo de parte de Dios para caminar en esta tierra en las bendiciones del cielo.
con la promesa que cuando lleguemos a morir, nos vamos al cielo con el Señor. Sí, hay un dato interesante porque la Biblia nos habla más del cielo que del infierno. Sí. Por ejemplo, hay como más de 600 referencias en toda la Biblia del cielo, entre 600 y 700 aproximadamente. En cambio del infierno solamente hay 54. Y hablando de Jesucristo, en los 4 evangelios Jesús habla del cielo 70 veces, usa la palabra cielo. Y del infierno solamente habló entre 11 y 14 veces. La Biblia habla más del cielo que del infierno, y eso nos quiere decir que Dios pensó para el ser humano el cielo. Siempre. Y que el ser humano sea eterno también, Sí. igual que Dios es eterno. Así es. El que vino a problema- enseñar tanto del cielo como del Sí. infierno fue Jesucristo. Somos seres eternos, Sí. como Dios, pero ¿dónde va a pasar el ser humano la eternidad? Así es, de eso ¿Con se Dios trata. o sin Dios? De eso se trata el conocer de la Así Biblia, es. la enseñanza, La obediencia. lo que vino a enseñar Jesucristo, porque Cristo vino a enseñar más del cielo que del infierno. Conocer y obedecer. Cristo habló del infierno, pero cuando se refirió al infierno fue para aquellos que estaban resistiéndose a la verdad, como los fariseos, los saduceos, que estaban bloqueando la entrada a la vida eterna. Entonces Jesucristo habló, enseñó del infierno. Y el infierno fue creado, dijo el Señor, para el diablo y sus demonios. ángeles. Así que todo esto lo enseñó Jesús, pero más habló Jesús del cielo. El cielo. Y es al cielo donde debemos poner nuestra mirada todo ser humano. A esto vino Jesucristo para abrir el camino al cielo, y hoy la iglesia cristiana está predicando el evangelio en cada ciudad y en cada Y bueno, nación. esa es la urgencia de que la gente sepa la palabra, porque si vive sin el Señor y desobedeciendo la palabra, y si le llega a pasar algo y se llega a morir, se va al infierno, no Sí. se va al cielo. Vamos a la escritura donde habla de 2 resurrecciones que habrán. Sí. Los que murieron creyendo en Jesucristo, creyendo en Dios, ellos entran a la eternidad con Dios, a la vida eterna. Pero los que no creyeron, aquellos que se resistieron al Evangelio de Jesucristo, aquellos que no creyeron en la palabra de Dios, entonces morirán y se irán hacia la condenación eterna, que es el infierno. Y en Apocalipsis la Biblia dice que el mismo infierno será lanzado al lago de fuego. y azufre. Así que vamos a leer Daniel capítulo 12, versículo 2. La escritura habla de 2 resurrecciones. Sí. Todos vamos a morir, todos, seamos cristianos o no cristianos, tenemos que morir. La sentencia está debido al pecado de Adán. Debido a Adán, todos morimos en la tierra, pero debido a Cristo hay resurrección de vida eterna. Se predica el Evangelio para que toda persona entre al cielo, a la vida eterna. Si no recibe a Jesucristo, si no recibe el Evangelio, no hay otro camino hacia la salvación. Entonces, cuando llegue a morir, se va a la condenación eterna, y un día va a resucitar para estar delante del juez. Así que dice Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. 2 resurrecciones. Sí, quiere decir la primera tiene que ver con el cuerpo, ¿no? El cuerpo es lo físico, pero también lo que no muere es el alma y el espíritu. Entonces, mientras el cuerpo, vamos a decir, bueno, la Biblia usa el término descansar para los santos, ¿no? Porque un día van a despertar de su sueño, van a resucitar cuando Jesucristo venga. Entonces, esa es la primera resurrección. Y la segunda, pues, es ahora sí, la eterna. Quiere decir, los que murieron sin Cristo, por ejemplo, van a resucitar para después ser condenados
al lago de fuego y azufre. Así que por eso hablamos de dos resurrecciones. Sí, dos resurrecciones, y el Señor Jesucristo habló de estas dos resurrecciones. Leamos Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Jesucristo habló de estas dos resurrecciones. Él vino a enseñar de la vida eterna. Habló más del cielo que del infierno. Por eso hoy el tema es la puerta a la eternidad con Dios. No al infierno, a la eternidad con Dios. Juan 5, 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos resurrecciones, a vida unos y otros a condenación. Busquemos primera de Tesalonicenses. Allí la Biblia nos habla que debemos enseñar acerca de la vida, de lo que sucede cuando la persona muere. Mientras hay vida, bueno, todos están de fiestas, hacen fiestas para los cumpleaños y todo aquello. Pero debemos enseñar, cuando llegues a morir, ¿a dónde vas? La Biblia dice que hay que enseñar, y aquellos que conocen acerca de dónde van, entonces, si mueren en Cristo, estarán contentos. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que ya se murieron. No ignoremos de la muerte. Exacto. Toda persona sabe que va a morir, pero no debe ser una ignorancia en el ser humano acerca de lo que es la muerte. Sí. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos eso en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Eso habla del arrebatamiento o rapto de la iglesia. Sí, está diciendo que antes de que la iglesia sea arrebatada, primero los muertos en Cristo son los que van a resucitar primero. Así que por eso cuando nosotros vayamos físicamente en el rapto, vamos a encontrar en las nubes, ¿no?, a todos los que han muerto en el pasado y que fueron justos, que fueron santos, que aceptaron al Señor Jesucristo. Lo vamos a encontrar en una nube de gloria. Sí, aquí lo dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, nube de testigos, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. La generación actual, la generación del siglo XXI, la generación que no verá muerte, la generación del rapto. No precederemos a los que durmieron, o sea, a los que ya murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No debemos ignorar acerca de la muerte, porque la muerte es transitoria. Todos vamos a morir, pero si en vida creímos en Jesucristo, recibiendo el Evangelio de Jesucristo y caminamos de acuerdo a la enseñanza del Evangelio, a la enseñanza de las Escrituras, y estamos sirviéndole al Señor. Y dice que los que murieron en una Cristo iglesia van a resucitar primero. Así es. Y luego nosotros los que hayamos quedado. Los que hayan muerto antes, en tiempos anteriores, la iglesia tiene 21 siglos. Entonces todos los cristianos que murieron en el siglo 1, 2, 3, 4, 5, 20, van a resucitar primero. Pero habrá una generación, la última generación de la iglesia, que no verá muerte. Y creemos que esa generación somos nosotros, la generación del siglo XXI. Hoy se está profetizando mucho del arrebatamiento, del regreso de Jesucristo.
todo lo que está aconteciendo en el mundo, las guerras, las enfermedades, los problemas económicos, los problemas de violencia en el ser humano, hablan de las señales del regreso de Cristo. Por eso creemos que somos parte de la generación última de la iglesia que no verá muerte, y es la generación del siglo XXI. Sí. Y entonces dice, los que murieron en Cristo, siglo I, II, III, IV, van a resucitar primero. Pero después vamos nosotros a ser trasladados en vida de la tierra a la nube, sí, porque llevar los que estén el Espíritu vivos, Santo nos los que trasladará estén vivos a la nube. No verán muerte, y no serán trasladados. Muerte. Así es, pero nuestro cuerpo será transformado, porque nuestro cuerpo no puede entrar así como lo tenemos al cielo. Tiene que haber una transformación, porque el cuerpo nuestro es un cuerpo sujeto a la corrupción debido al pecado de Adán y de Eva. Los que mueren en Cristo, su cuerpo está allí, va a resucitar y será transformado, pero nuestro cuerpo va a ser transformado para entrar al cielo, en un cuerpo como el del Señor Jesucristo. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, resucitó con un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual, un cuerpo diferente al cuerpo de carne. Hoy tenemos un cuerpo de carne. En este cuerpo de carne estamos limitados en el tiempo, en el espacio. No podemos hacer muchas cosas que quisiéramos, pero en el cuerpo espiritual es como el cuerpo de los ángeles. Los ángeles en un momento están en cualquier lugar, tienen una velocidad muy importante al moverse, y nosotros necesitamos un vehículo, un automóvil, un avión para trasladarnos de un lugar a otro. Los ángeles no. Y los ángeles penetran las paredes, penetran las puertas, no necesitan que alguien les abra, penetran todo, no hay limitación. Ese será el cuerpo que un día tendremos. En Cristo Jesús solamente. Pero hay que creer en Jesucristo. ¿Cuál es el requisito que Dios ha puesto para todos los que quieran entrar a la eternidad con Dios? En el caso de llegar a la muerte, es el arrepentimiento. Primeramente hay que arrepentirse de estar apartados de Dios y creer en Jesucristo. Creer y arrepentirse. Arrepentirse del pecado y creer en Jesucristo, el único que vino a ayudarnos aquí a la tierra. Vamos a leer lo que está escrito acerca del testimonio que da Dios en el cielo. Dios se mueve en el cielo y en la tierra. Sí. La Biblia habla que Dios es tres personas, un solo Dios. Es un gran misterio. Vamos a leer 1 de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. El agua y la sangre habla de Cristo. Y hoy el representante de Cristo o la representante de Cristo es la iglesia. Así que el Espíritu Santo y la iglesia están en la tierra. Y la Biblia dice en Apocalipsis, así termina el libro de Apocalipsis, y el Espíritu y la esposa dicen ven Señor Jesús. Así que caminamos nosotros como cristianos con el Espíritu Santo, anhelando el regreso de Cristo Jesús. Aquí en la tierra, el Espíritu Santo y la iglesia. En el cielo, Jesucristo con el Padre están en el cielo. Y los tres, tanto el Espíritu Santo, Cristo y el Padre, dan testimonio de la eternidad, de la vida eterna. ¿En dónde está la vida eterna? Sigamos leyendo versículos 11 y 12 de 1 de Juan 5. 11 y 12. Y este es el testimonio. El testimonio de Dios Trino y Uno. La Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Habla de la vida eterna. El único que nos da la vida eterna es Cristo, y tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio. Pero también la iglesia da ese mismo testimonio. Todos los que somos cristianos somos testigos de Cristo. Damos testimonio que solamente en Cristo hay vida eterna. Y el que no tiene a Cristo, dice, no tiene la vida. Eso lo dice clarito. Vamos a leer entonces Juan capítulo 3, versículo 16. Habla de la salvación en Cristo Jesús. Cristo vino a darnos la vida eterna, y Dios el Padre envió a su Hijo para que todo ser humano en el planeta Tierra que ha nacido en muerte espiritual desde Adán y Eva, tuviéramos la oportunidad de tener la vida eterna. Había que arrepentirse. Arrepentimiento de estar en pecado, en el pecado de Adán, estar en arrepentimiento de estar apartado de Dios y aceptar a Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí tenemos el amor de Dios. Pero, el amor bueno, de Dios se manifestó en Cristo Jesús, sí, viniendo a salvar. Sí, continúa. Pero es una decisión que tiene que tomar el ser humano. Continúa porque habla de la condenación aquí. Porque el hombre tiene que tomar decisiones. Si rechaza la vida eterna, se va a la condenación. Es más, ya está condenado. Sí. Hemos nacido en condenación. Todo ser humano nace en muerte espiritual, que es la condenación. Estamos condenados. Pero tenemos la oportunidad de oír el Evangelio, y arrepentirnos. de arrepentirnos, y la sangre de creyendo en Cristo Jesucristo. nos limpia y nos da Y vida aplicar eterna. la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Porque Todo no ser envió humano Dios, tiene esta oportunidad. Porque no envió Dios al mundo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando vino Jesucristo al planeta Tierra, el pecado abundaba. Había mucho pecado de idolatría. Las naciones estaban llenas de idolatría, una cultura de muerte debido a la idolatría, hechicería, brujería, y donde hay idolatría, hechicería y brujería, hay mucha prostitución. Hay mucho adulterio, fornicación, prostitución y degeneración en lo sexual. Todo esto es la obra del diablo. Así que había que predicar el Evangelio desde Jerusalén a todas las naciones paganas, a todas las naciones gentiles, a todas las naciones que no conocían acerca de la vida eterna. Y para eso Dios dio nacimiento a la iglesia, para predicar desde Jerusalén hasta lo último de la tierra el Evangelio de la resurrección de Cristo. Así que había que arrepentirse de ser idólatra, de ser fornicario, de ser adúltero. Cuando vino Jesucristo había todo ello. A Jesucristo no se le tomó por sorpresa. Jesucristo era Dios en la tierra, y a Dios no se le toma por sorpresa. Dios sabía acerca de quién estaba en pecado, quién vivía en maldad. Todos habíamos nacido en muerte espiritual y en condenación. Cristo vino a salvarnos. Era la última o la única oportunidad que teníamos en esta tierra de oír el Evangelio, recibir el Evangelio y apartarnos de la condenación eterna. Por eso dice la Biblia, Él no vino a condenar, vino a salvar. Y tenemos el ejemplo en Juan capítulo 8, donde una mujer la sorprendieron en adulterio, en el acto del adulterio.
Entonces, la ley de Moisés decía que había cuando que matarla, apedrearla, exactamente encontraran a una mujer en adulterio, había que apedrearla hasta matarla. Así que había una sentencia de muerte sobre esa mujer por el pecado del adulterio. Y la trajeron a Jesús para tentar esos judíos, tentando a Jesús para saber qué iba a decir Jesús, ya que la ley era muy clara, muerte. La ley decía, hay que morir. Toda alma que pecare tiene que morir. Pero Jesucristo era la gracia. Jesucristo era la manifestación de la gracia de Dios aquí en la tierra. Entonces Jesucristo le dijo a estos hombres que la estaban acusando, el que esté libre de pecado, el que haya nacido sin pecado, tire la primera piedra. La palabra dicha por Jesucristo redarguyó a estos pecadores porque todos somos pecadores. Entonces fueron redarguidos y desistieron de apedrear a esta mujer y se fueron. Jesús le dijo a esta mujer, mujer, ¿dónde están los que te condenaban, los que te acusaban? Y la mujer volteó a ver y ya no había nadie. Entonces Jesús le dijo, mujer, yo tampoco te acuso, yo tampoco te condeno. Cristo no vino a condenar. Jesucristo le dijo, mujer, ve en paz, pero no peques más. Porque el pecado es lo que le da el derecho a Satanás para matar. Había una ley de muerte matar y destruir debido al pecado. Pero cuando Jesucristo vino a la tierra, vino a salvar, no a condenar. Así que aquí tenemos la gracia y el favor de Dios en Cristo Jesús, y es lo que se predica hoy por la iglesia cristiana. Predicamos el amor de Dios, predicamos la salvación al adúltero, al fornicario, al idólatra, al corrupto, al injusto, a toda persona que está llena de maldad. Solamente tiene que arrepentirse de su pecado. Al que se arrepiente y cree en Jesucristo, entrará a la salvación. Así es. Hay un pasaje donde habla Jesucristo del arrepentimiento. Eso está en Lucas capítulo 13. Porque muchos creen, yo no necesito arrepentirme, yo no le hago maldad a nadie, yo no estoy en fornicación, yo no estoy en adulterio. Pero vamos a ver esta enseñanza importante. Dice la Biblia que Jesucristo enseñó acerca de lo que ocurrió en los tiempos de Pilato. Pilato, él mató a muchos galileos, los llevó a la muerte. Eran los tiempos del Imperio Romano, pero mezcló la sangre de las personas galileas muertas con la sangre de los sacrificios que hacía este romano que era idólatra. Entonces mezcló todo ello. Y entonces aquí Jesucristo habló acerca del arrepentimiento. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí está la enseñanza Todos de Jesucristo. Si no se arrepiente el ser humano en el planeta Tierra, todos perecerán. A esto vino Jesucristo y por eso se predica el Evangelio. Amigo, amiga, que nos estás viendo. Todo ser humano tiene que arrepentirse Así es. delante de Dios. Hemos nacido de en condenación. Solamente en Cristo entramos a la vida eterna. Solamente la sangre de Cristo es la que limpia los pecados, perdona los pecados y da vida eterna. Por eso, amigo, amiga, te invitamos a que abres tu corazón, aceptes a Jesucristo. Repite después de mí, Señor Jesucristo, estoy arrepentido de estar apartado de Dios y no conocer de las Escrituras, pero en este momento me arrepiento sinceramente con todo mi corazón y creo en ti, Jesús,
Creo en tu muerte, creo en tu resurrección. Aplico la sangre de Cristo y declaro que bajo el poder de tu sangre soy limpio de todo pecado y recibo tu salvación. Amén y amén. Estamos hablando del amor de Dios. Dios es amor y Él demanda que nos amemos unos a otros. Jesucristo, Él sigue invitando para aquellas personas que están apartadas. Jesús dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Cuántas personas están luchando por sus propios recursos en todo lo que está aconteciendo? No lo podrás resolver, amigo, amiga. Jesucristo es la ayuda. Acepta a Jesucristo y empieza a caminar con Jesucristo y verás que todo te saldrá bien. Solamente en Jesucristo está el camino en la tierra, la verdad y la vida. Y de la tierra al cielo. Cristo es la vida eterna. Todos un día entraremos por esa puerta de la muerte, pero sabemos que al morir en Cristo vamos rumbo al cielo. Así es. Es la promesa que tenemos en las Escrituras. Gracias por habernos acompañado en estas enseñanzas. Dios y les esperamos. Mañana tenemos una enseñanza online, 12 del día. Hasta luego, Dios les bendiga. Bendiciones.